Torna refritu. Sí, señor. Ya sé que estabais naguando. Siéntome como cuando sacaron el primer tráiler del Despertar de la Fuerza, con la gente emocionada, aplaudiendo y llorando de alegría. Espero que el resultado no sea tan decepcionante. Y ya que sacamos el tema, ¿qué os parece si intentamos entamar la temporada con 4 cosas chocantes sobre la saga de Star Wars? Do or do not. There is no try. Tienes razón, Yoda. Pues vamos a hacerlo. ¡Entamemos! Número 4. Lo sé. Eso no lo sabía. De Shuru que conocéis a estos personajes tan importantes que aparecieron por primer vegada en 1983 del Retorno del Jedi. A ver, desde casa, ¿cómo se llamen? Sí, vamos a marcarnos un Dora. El sonome ye... Muy bien, son los Ewoks. Ahora la intruga ye... ¿Cómo sabéis el nombre si no se menciona en toda la película? It's not true. That's impossible. Sí, si queréis podéis revisarla porque no se menciona ese nombre ni en una sola vegada. Eso sí, aparece en el guión, los créditos, en otros productos de marketing. Otra cosa no, pero Shur de Lucas sabía bien cómo vender. You work all your life to get money, and people want you to give it away. Número 3. Te quiero. De la mierda. Otro personaje peludo bien mítico de la saga, y sin duda, Chewbacca. Sí, ese que suena igual que el primer bostezo de la mañana del Topá. Como bien sabéis, y el copiloto oficial del Halcón Milenario. La idea surgió a George Lucas a partir del Super Ring, que iba siempre en el asiento del copiloto con él, y la gente al verlo de fuera pensaba que ya era otro paisano. Este perro debía ser bien importante para George Lucas, porque el su nombre era Indiana, que igual vos suena de otra saga bien conocida de Lucas. I was not aware of that. Número 2. There are. No more, no less. Now I forgot my a master. Oh, that's a good take. Can I cut, George? Yoda y un personaje bien querido por los fans, y apareció por primer vegada en 1980 en El Imperio Contraataca. El personaje lleva una marioneta, sí, parecido a de alguna que conocemos por aquí en Play Presta, y es que Jim Henson, el creador de los teleñecos, iba a ser quien diseñara y diera vida al muñeco, pero andaba preocupado con la so película El Gran Golpe de los Teleñecos. Por cierto, pues la recomiendo que y la risión. Así que recomendó al so buen amigo Frank Oz, mano derecha de Henson y responsable de dar vida a personajes tan míticos como los Ufosi o la misma Gocha Peggy. Y más, dicen que en los ensayos Oz leía las frases de Yoda con la voz de Peggy para relajar el ambiente. Aunque al entamo de los 2000 apostóse por hacer de Yoda un personaje fecho por ordenador, aunque está con la voz de Frank Oz, fue bien emocionante volverlo a ver como un muñeco en 2017 del último Jedi, la recreación de la marioneta, otra vuelta interpretada por Oz. Fue tan emocionante que hasta Mark Hamill lloró al tornar a toparse con su viejo maestro. I think I'm going to cry. Número 1. Algún día me largaré de esta roca y lucharé contra el Imperio. Con ustedes, John Williams y la Orquesta Sinfónica de Londres. Ahora toquen el tema de Tribunal Popular. Hablando de Mark Hamill, aunque esto ya es ya un secreto a voces, parecenos interesante contarlo, y es que el mítico actor que dio vida a Luke Skywalker no es muy fan de las secuelas que fichó Disney estos años. Pero claro, en Hollywood tienen unos contratos perexigentes para este tipo de sagas, como Star Wars, Marvel, etc.,
que incluyen dar buena publicidad a esos películas, dar más detalles del argumento de lo esencial y prácticamente soltarles entrevistas nada más que aquello que se ellos exige. Pero amigo, Mark Hamill ye perro viejo, y aunque no dijere nada específicamente malo de las películas, sí dio a entender que no se sentía cómodo con la dirección que estaban tomando. And actors like to write their own backstories. You know, you want to figure out what you've done and where you've been. I still made it up myself. And, you know, I tried to show it to JJ, and he, you know, was accommodating, but basically patted me on the head, gave me a cookie, and made me go away. He has lines. So that's already a major difference from episode 7. Who is this guy? How did the most optimistic, hopeful character in the galaxy turn into this hermit who says it's time for the Jedi to end? I read that and I said, what? I mean, that's not what a Jedi does. I almost had to think of Luke as another character. Maybe he's Jake Skywalker. He's not my Luke Skywalker. Y aunque un pudiera pensar que desafiar a la misma Disney ye bien arriesgado, Mark Hamill siempre estuvo tranquilo, pues siempre dijo... But what are they gonna do? Fire me? Yeah, right. It's like the safest job. Claro que no, Hamill. Nada más que tú y es el verdadero Luke Skywalker. ¡Te quiero, nene! Y hasta aquí estas 4 curiosidades de una saga histórica para el cine. Esperamos que vos prestara y que la fuerza vos acompañe.